Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá yo quería mostrarles un pequeño detalle de un error que ocurre con la función buscar_b. Supongamos que tenemos armada la planilla de esta forma y por un motivo desconocido, la persona que lo armó colocó el artículo, o sea, el código de cada uno de estos productos, lo colocó al final de todo. Acá, por ejemplo, tenemos una mini planillita auxiliar donde haríamos lo siguiente. Por ejemplo, yo acá escribiría el código del artículo que va desde el 100 hasta el 790. La idea es que luego de colocar el código me tiene que traer el nombre del producto, o sea el detalle, y luego el precio. Esta tabla que está acá, vamos a seleccionarla y le vamos a asignar un nombre. Voy a ponerle tabla producto. Lo que tendremos que hacer, o sea, la función que se nos viene a la mente para usar primero, sería buscar b, porque teniendo como referencia el código del artículo, quiero que me traiga los otros dos valores. Vamos a poner buscar b, y lo que hacíamos era, el valor buscado era el valor que tomábamos como referencia para realizar la búsqueda en la tabla principal. Por lo tanto, mi valor de referencia es el código de artículo, en base al código del artículo que me traiga el resto de los datos. Entonces el primer parámetro o valor buscado va a tener como valor el código del artículo. Punto y coma. La matriz de la tabla era la tabla completa donde iba a hacer la búsqueda. Nosotros le habíamos puesto como nombre tabla producto. Punto y coma. Indicador de columnas, o sea, en qué columna se encuentra dentro de este rango, en qué columna se encuentra el valor buscado. Tengamos en cuenta que donde comienza el rango, o sea, donde comienza mi matriz, es la columna número 1. Entonces acá tenemos 1, acá tenemos la número 2 y acá tenemos la número 3. Por lo tanto, el detalle está en la columna número 1. Punto y coma. Y acá le colocamos 0. Y apretamos Enter. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está encontrando la información? El tema es el siguiente. La función buscar_b comienza la búsqueda partiendo desde esta columna, pero comienza la búsqueda de izquierda a derecha. Si los valores que yo necesito se encuentran de derecha a izquierda, no los va a detectar. Ese es un error que tiene la función buscar_b. Por ese motivo, en algunas planillas como esta que tenemos ahora, yo no podría utilizarlo. Es la opción más sencilla, pero como el artículo está de este lado y la información que necesito está a la izquierda, lamentablemente la función buscar_b no se puede utilizar. Acá es donde tenemos que utilizar dos funciones de Excel combinadas para poder traer los valores. Son la función índice y la función coincidir. La función índice lo que va a hacer es, me va a devolver el valor, pero teniendo como referencia la ubicación donde se encuentra el valor dentro de la tabla. Si yo, por ejemplo, quisiera traer esta tablet, tengo que saber en qué fila se encuentra y en qué columna. En este caso, yo no voy a tomar como referencia el valor 21, porque dentro de mi tabla, la tablet se encuentra en la fila número 13. O sea, partiendo del título hacia abajo, se encuentra la ubicación 13 de la columna número 1, porque es la columna A. Entonces vamos a ver cómo funcionaría la función índice únicamente. Entonces vamos a ponerle índice. Y tenemos tres parámetros, donde tenemos por un lado la matriz, que sería la tabla donde va a buscar el dato, y le especificamos el número de la fila y el número de la columna. Entonces la matriz, que es la tabla, producto, la fila habíamos dicho que era la fila número 13 y la columna número 1. Cierro el paréntesis y al apretar Enter ahí me devuelve la información. Esto es lo que hace la función índice, devuelve el valor.
Por otro lado, la función coincidir lo que hace es devolverme una posición donde se encuentra un valor. Supongamos que yo quiero que me devuelva la posición donde se encuentra el producto con el código, vamos a suponer, 103. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a poner coincidir. La estructura es similar a la función buscar B, porque tenemos el valor buscado, la matriz donde debe ser buscado este valor y el tipo de coincidencia que va a ser 0. Acá en este caso no me pide el número de columna, porque esa información la vamos a obtener directamente con la matriz buscada, de la siguiente forma. Yo el valor que estoy buscando es este número que se encuentra acá, punto y coma. La matriz, o sea, de dónde voy a obtener este valor, no va a ser la tabla completa. Yo tengo que tener en cuenta solamente la columna donde se encuentra este valor que estoy buscando. Si fuese la columna del precio, entonces tendría que seleccionar la columna de precio. Lo mismo en el caso del detalle. Por lo tanto, voy a marcar la columna de artículo. Me voy a ir hasta abajo de todo. Y con Shift presionado voy a hacer un clic. Punto y coma. Y el tipo de coincidencia va a ser exacta. Por lo tanto, pongo el 0. Cierro paréntesis y Enter. Acá, bueno, esta celda está con formato. Vamos a sacarle el formato. Borrar formato y me dice 15. Entonces vamos a mantener presionado, voy a ir hasta el 113. Y acá, si nos fijamos en el cuadro de nombre, fíjense que aparece 15F, o sea, fila 15. De 1C, que es, en este caso, como tengo una sola columna, entonces me marca una única columna. Entonces, coincidir me está devolviendo la posición, o sea, la fila donde se encuentra dicho código. Entonces, para poder traer el detalle, teniendo como referencia el código, vamos a hacer uso de la combinación de índice y coincidir. De la siguiente manera. Yo necesito que me devuelva el valor, así que voy a usar primero la función índice. ¿Dónde voy a buscar ese valor? O sea, recordemos que la matriz para la función de índice era la tabla completa. Así que ponemos tabla productos. Ahora me dice, bueno, ¿en qué fila y en qué columna? La columna, yo sé que va a ser la de detalle, así que va a ser la columna número 1. Este dato ya lo tenemos. Lo que nos falta averiguar es el número de la fila. Que el número de la fila lo vamos a buscar con la función coincidir, teniendo como referencia la posición donde se encuentra el código. Entonces vamos a poner punto y coma para pasar a ese parámetro y acá usamos coincidir. ¿Cómo hacíamos? ¿Cuál es el valor buscado? 113. ¿Dónde va a estar buscando este valor? Lo habíamos dicho en la columna artículo. En este caso, lo que nos convendría antes de utilizar las funciones índice y coincidir sería asignarle un nombre no solamente a la tabla completa, sino que además asignarle un nombre a cada una de las columnas. Entonces, de esa manera después nos estaríamos ahorrando la parte de tener que seleccionar todos los datos completos. En este caso yo voy a hacer un clic en artículo y con la tecla Control y Shift presionada voy a presionar una vez solita la tecla que apunta hacia abajo y automáticamente me selecciona todo completo. Esto es por si tenemos un rango bastante amplio. Pero como ya les digo, lo recomendable sería asignarle un nombre a este rango. Punto y coma, coincidencia exacta, lo dejamos en 0 y cierro el paréntesis. Al momento de cerrar el paréntesis de la función coincidir, lo que estamos haciendo es volver a los parámetros de la función índice. Y al poner punto y coma, me va a estar pidiendo el número de la columna. Que el número de la columna es la primera, o sea, la número 1. Cierro acá el paréntesis y presiono Enter. Y automáticamente me va a estar devolviendo lo que se encuentra en el código 103, que sería el rollo. Si yo, por ejemplo, pongo el código, si quiero el media pointer, código 108. Y ahí me trae el valor. Entonces no tengo que preocuparme la ubicación donde se encuentra el artículo, porque con esta función
Al combinarla voy a poder obtener la información que quiero. Voy a asignarle el nombre a la columna artículo. Control Shift, flechita hacia abajo para marcar toda la columna. Y le voy a poner el nombre artículo. Así es más sencillo de encontrar. Entonces acá vamos a poner índice. Marcamos o llamamos al rango de la tabla toda completa. Punto y coma. Y ahora con coincidir necesito nuevamente, tomando como referencia el código del artículo, el valor buscado es este código. ¿En qué matriz? O sea, en la columna artículo. Coincidencia exacta, punto y coma, y qué columna quiero traer, la columna número 2, que es donde está el precio. Y me devuelve el precio correspondiente. Vamos a ponerle formato. Bien, entonces tenemos 108 y me trae la información. Vamos a ponerle 101 y me devuelve el nombre del producto y el precio correspondiente. En esta planilla, teniendo como referencia el día y la hora, me tiene que mostrar acá automáticamente la asignatura correspondiente. Entonces, en este caso, necesitamos tener la columna que necesitamos y además la fila. Vamos a usar nuevamente la función índice y coincide. Esta planilla la voy a hacer un poco más prolija. En día voy a usar validación de datos. Me voy a ir a datos, validación de datos, y en vez de permitir cualquier valor, voy a sacar la información de una lista. Y acá en origen voy a hacer un clic y voy a marcar los días de la semana. Aceptar. Entonces acá yo voy a poder desplegar y elegir los días. En el caso de la hora voy a hacer lo mismo. Validación de datos, lista, elijo el origen y marco todas las horas. Aceptar. Y acá puedo elegir de la lista la hora correspondiente. Vamos a poner función índice. La matriz de donde vamos a buscar la información. Lo que podemos hacer es, yo antes puedo seleccionar, vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar toda la tabla completa, voy a poner tabla, horario, acá voy a llamarla horarios. Tengan en cuenta este detalle, esta celda está vacía, por lo tanto, si yo seleccioné la tabla completa para los horarios, tengo que tener en cuenta esta celda vacía para la columna de las horas y esta fila para la columna de los días de la semana. Entonces, toda esta va a ser la columna de horario y toda esta va a ser la fila para los días. Y vamos a usar ahora índice. Tabla horario, punto y coma. El número de la fila yo no lo sé, porque, por ejemplo, acá tengo la hora, pero yo no puedo decir, bueno, tal fila, porque si no quedaría fija. Lo que voy a hacer acá es usar la función coincidir. Mi valor buscado es esta hora. ¿Dónde lo va a estar buscando? En horario, en este rango de datos. La coincidencia debe ser exacta. Punto y coma. Lo mismo ocurre con las columnas. Yo no puedo indicarle qué número de columna quiero. Así que voy a usar la función coincidir, que me busque donde encuentre el miércoles, dentro de qué matriz. Dentro de la matriz días. Y el tipo de coincidencia que sea exacta. Cierro los paréntesis y aprieto Enter. Entonces acá tengo miércoles a las 11, práctica de estadística. Vamos a ver los lunes. Los lunes a las 11 tengo física. Y si yo elijo a las 12, ahí me devuelve estadística. Vamos al viernes. El viernes a las 12 no tengo nada, porque está en el horario de las 15. Mecánica cuántica.